Goles, risas y pura emoción. Viajamos al pasado con el corazón. Un viaje de película que te atrapa y copa. Historias del fútbol de Córdoba. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo de la serie Historia del Fútbol de Córdoba, donde hoy hablaremos de Racing de Nueva Italia, desde la creación hasta hoy en día. Nos vamos con Joaquín Rey, quien nos hablará de la creación de este hermoso estadio, los colores y el escudo. Luego de haber presentado la cancha de Racing de parte de nuestro conductor Cristian, ahora, como verán, me encuentro en la platea de este mítico estadio donde podemos contemplar el escudo de la academia y donde ahora vamos a repasar lo que fue la historia del club, cómo se fundó. Vamos a empezar que fue fundado en el barrio inglés, que hoy es conocido como barrio Pueyrredón, por un grupo de jóvenes, todos más o menos de la clase media, empleados del Ferrocarril Central Córdoba, quienes por la necesidad de tener un club de fútbol y competir en la categoría más alta, empezando por la Liga Cordobesa, se juntaron 45 de ellos en la casona de la calle Suipachan a la altura 948 para discutir los términos de la fundación del club. Entre ellos se encontraba José Salomone, Rodolfo Castro Aguirre, que era el presidente de esa junta, Mario Sánchez. Bueno, justamente Mario Sánchez es quien propone el primer nombre para el club, que es Tiro Federal de Rosario, debido a que él es hincha de un club justamente de Rosario que lleva ese nombre. Y la otra propuesta la hizo José Salomone, de Club Atlético Racing, ya que él era un aficionado muy leal al equipo de Avellaneda, que en ese momento era, para esas fechas, el equipo más importante de Argentina. Venía de un tetracampeonato, 7 ligas de manera consecutiva ganadas. Y bueno, estos lo llevaron a votación, en la cual ganó Club Atlético Racing, entonces quedó bautizado como la Academia Cordobesa, también en ese sentido. Y fue presentado todo en la Liga Cordobesa de Fútbol, quienes aprobaron el equipo. Y bueno, a la hora de elegir los colores y la camiseta, tuvieron un inconveniente al principio. Quisieron usar la típica franja blanca y celeste, como lo tiene Racing, Tiro Federal y la selección argentina. Pero debido a que había un equipo en la Liga Cordobesa, Vélez Sarsfield, que tenía esos mismos colores, no pudieron presentarlo y tuvieron que agregarle a sus líneas de blanco y celeste el color rojo. Pero al año siguiente, Vélez Sarsfield se disolvió y pudieron tener sus colores propios. También la elección del escudo vino de la mano, como era parecido al de Racing de Avellaneda. Ahora sí vamos a hablar lo que fue la inauguración de este magnífico estadio, que ocurrió un 27 de mayo de 1948, ya que antes de eso los jugadores jugaban de local en la cancha de Unión Telefónica. Y bueno, ante la necesidad de su propia cancha, esta fecha estrenaron el campo de juego, pero como no tenían vestuarios ni baños, iban a su antigua residencia a cambiarse y después sí venían a jugar el partido acá. Ya después, en 1976, en honor a Miguel Sancho y sus 24 años de presidencia, nombraron el estadio así, ya también por sus años de servicio al club y todo lo que representa para los hinchas y los jugadores esta persona. Eso fue Joaquín Rey con la historia del estadio, colores y el escudo. Ahora nos vamos con Carlos Neira, quien nos va a contar un poco del paso del ascenso para llegar a la famosa Copa Corea de 1981. Partido difícil. Pedí Doctrix, indicado para 90 minutos de pasión intensa. Disponible en todas las farmacias. Doctrix, la dosis justa de partido. Llegaría a 1977 y Racing se consagraría subcampeón de la Liga Cordobesa. Esto le permitió clasificar por primera vez a Primera División y jugar un torneo nacional, en este caso el de 1978, donde debutaría contra Argentinos Juniors en la Paternal. Resultado a favor del bicho por 1-0, con un gol de un jugador histórico leyenda, Diego Armando Maradona. El equipo era dirigido por Alfio Basile, quien supo mantener la buena base que se consiguió en la Liga Cordobesa, la base del equipo, quedando cuarto en la zona con 14 unidades, pero no pudiendo clasificar a lo que es la siguiente fase para poder jugar el campeonato. Pasaron 2 años
para que Racing nuevamente vuelva a jugar en primera división, vuelva a jugar un torneo nacional, y esta vez lo hizo en 1980. Llegaba como campeón de la Liga Cordobesa de la Liga Local y haciendo una muy buena actuación en su fase de grupos, o zona como se llamaba en aquel momento, quedando segundo por detrás de Rosario Central con los mismos puntos, pero por diferencia de gol. Los dirigidos por Basile clasificarían como segundo en su zona. Ya en la fase eliminatoria, Racing jugaría contra Argentinos Juniors en cuartos de final, donde clasificaría a las semifinales con un resultado a favor de 4-3 en el global. En las mencionadas semifinales enfrentaría a Independiente de Avellaneda y Racing abundantemente selló una goleada global por 7-3. Esto le permitió a los de Nueva Italia jugar una final de primera división y por qué no ilusionarse ser campeón justamente de una máxima categoría, pero enfrente tendrían a los rosarinos, Rosario Central, quien en esa final por un global perderían 5-3 y todas esas ilusiones serían totalmente apagadas. Pero esto no quita la muy buena campaña que hizo el equipo de Alfio Basile, quien nuevamente se puso todo el plantel al hombro y llevó e hizo que Racing haga un muy buen torneo en ese Nacional de 1980. Llegaría a 1981 y Racing jugaría la famosa Copa Corea. Pero ¿cómo llega Racing a jugar este torneo? Bueno, en realidad debió haberlo jugado Rosario Central por ser el campeón del Nacional del 80, pero como el conjunto rosarino priorizó la Copa Libertadores, los de Nueva Italia fueron invitados hacia el país asiático a jugar dicho torneo. Bueno, luego de haber sido invitado como subcampeón del Nacional, Racing enfrentaría a la selección de Malasia y arrancaría con el pie derecho luego de haberle ganado 6-0. En el segundo partido, este nivel se mostraría justamente ante la selección de Japón y el resultado sería 1-0 a favor de los cordobeses, a favor de los de Nueva Italia. Ya llegaría el tercer partido, enfrentaría a un equipo alemán, Saarbrücker, donde la academia sellaría una goleada por 3-0. En el cuarto partido fue un partido justamente muy duro, donde el resultado sería 1-1 contra la selección local. Pero ya en el último partido todo cambiaría, el nivel empezaría nuevamente para arriba, ya que los dirigidos por Alfio Basile enfrentarían a Chalet Rose, un equipo de Francia, y el resultado sería 4-3 a favor de los de Nueva Italia. Este resultado le permitió a Racing clasificar a la siguiente ronda, a la siguiente fase, y así jugar frente a Vitória. En aquella semifinal, el conjunto brasilero arrancaría ganando justamente el encuentro y el resultado se mantuvo con la mínima diferencia hasta que el Panza López y la Araña Muchastegui dieran vuelta el marcador para que así Racing pudiera clasificar a la final de la Copa Corea. Final donde enfrentarían a Corea, la selección local, nuevamente. Fue un partido duro, parejo, se mostró muchos idas y vueltas entre ambos equipos y el resultado terminó 2-2. Pero como no había penales, se había acordado de que en caso de igualdad, el equipo visitante, en este caso Racing, sea el campeón de la Copa. Por eso es que un 26 de junio se celebra un nuevo aniversario de que Racing salió campeón de la Copa Corea. Bueno, después de estas historias contadas por Joaquín Rey, nuestro panelista, vamos a estar haciendo pie en las entrevistas de Enrique Vivanco y Pato Gasparini, que nos contaron un poco sobre el ascenso de Racing, el subcampeonato, la Copa Corea, también un poco las experiencias de ellos, cómo se vivió en lo personal y en lo grupal en ese año donde Racing quizás logró un poco de lo que venía consiguiendo. Nos encontramos con Roberto Gasparini, quien dejó su huella en Córdoba, pero también en clubes grandes como de México y en Rosario Central. Pero donde hizo historia es en Racing de Córdoba. ¿Cómo anda, Roberto? Buenas tardes y muchas gracias por estar. Hola, muy buenas tardes. Roberto se llama Roberto Daniel Gasparini, pero tiene un mítico apodo que es el Pato. ¿Cómo se acuerda cómo nace? En divisiones inferiores me la pusieron, pero la verdad que no tengo bien catalogado a qué se debe. Bueno, perfecto. Es un buen apodo igualmente. ¿Nos podría contar cómo fue su llegada a la academia, ya que antes jugaba en el instituto, en el clásico? Yo jugué un año sin firma en instituto, porque no se podía firmar hasta que no tuviera 13 años. Y el día que cumplí 13 años, René Gorreta me llevó a la Liga Cordobesa y me hizo firma para Racing. Yo jugaba en los baby fútbol del Colegio Robles, y ahí todos los chicos eran de Racing, así que bueno, firmé para el rival justo el día de mi cumpleaños. Cuando cumplí 13 años, firmé para Racing. Estuvo cerca de un campeonato con la academia.
¿Qué le llegó a los jugadores? Estuvieron muy cerca también, enfrentándose a grandes equipos. ¿En el subcampeonato? No Sí, te escucho bien. exactamente, el subcampeonato. Fue la verdad que creo que el único subcampeón que la gente recuerda con cariño y recuerda la formación. Así que sí, éramos un equipo chico que de a poco empezó a ganar, empezó a gustar cómo jugaba y bueno, por eso llegamos hasta la final que la perdimos por los goles que nos hicieron allá en Rosario. En punto terminamos iguales, pero ellos tenían mucho más goles que nosotros. También con grandes jugadores se enfrentaron a muy buenos equipos como Independiente, a grandes equipos dejaron afuera haciendo una gran campaña para lo que era Racing en ese momento. Y sí, en la octava de final jugamos, en cuarto de final jugamos contra Argentino Juniors, después con Independiente y la final con Central. O sea, y ellos también a su vez habían dejado atrás a otros grandes rivales. Si no llego a equivocarme, en 1981 llegan a la Copa Corea. ¿Cómo surge esa invitación? Y la invitación surge para el campeón de Argentina. Pero como Rosario Central jugaba la Copa Libertadores, nos pasaron la invitación a nosotros. Y bueno, por eso fuimos a disputar el campeonato, pero bueno, íbamos con boleto de vuelta a los 10 días, pensando que el equipo allá no iba a funcionar o iba a ser superado por otros rivales. Pero bueno, tuvimos la suerte de estar un mes en Corea, salimos campeones, un campeonato compartido con Corea y bueno, creo que fue el primer título internacional para el fútbol de Córdoba. Sí, es el primero y el primero Racing, encima se notan en los banners. Le quería preguntar, ¿qué recuerda de ese mes en Corea, un país muy cambiado lo que Argentina, más en ese tiempo, supongo yo? Y sí, sufrimos mucho con la seguidilla de partidos, jugábamos cada 2 días, viajábamos de ciudad en ciudad y la comida no nos gustaba mucho, se comía mucho pescado crudo, cosas con mucho salsas, picante y nosotros no estábamos acostumbrados, así que nos manteníamos comiendo pan y desayuno con mermelada, esas cosas, pero comida, no comíamos mucho. Y usted en lo individual, así, hablando por usted, ¿qué recuerda de su desempeño en esos tiempos, más en la Copa Corea? No, fue un gran campeonato el nuestro, la verdad que jugamos contra grandes equipos, selecciones de Malasia, equipos de Alemania, de Uruguay, de Suiza, de Bélgica. Y bueno, eran todos equipos que participaban asiduamente en esa copa. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de ganar invicto la zona y después ganamos semifinal y la final la terminamos empatando con Corea. Ahora, por último, Roberto, y lo dejo molestar, de nuevo le digo muchas gracias por su tiempo. ¿Qué piensa usted, qué siente usted que la gente de Racing lo recuerde con tanto cariño? No solo usted, sino también ese gran equipo. Y bueno, que hemos dejado un gran recuerdo en la institución. Éramos un equipo chico en ese momento. Estaba Talleres, Belgrano, Instituto y después venía el Racing de Córdoba. Era el segundo nacional que entrábamos y tuvimos la suerte de hacer una gran campaña y por eso la gente de Racing siempre se quedó admirando a este grupo y yo gente siente mucho cariño por mí y yo también por la gente de Racing. En el buffet académico, pedí todo lo que quieras. En nuestro buffet libre hay milanesas, empanadas, pastas y mucho más. Martiniano Chilavert 1710, teléfono 452-1683. El buffet académico. Acá repetís las veces que quieras. Si vivís el deporte al máximo, vestite como corresponde. Llega RCB 24, indumentaria deportiva con calidad, diseño y rendimiento real. Estamos en Avenida Las Malvinas 2120, teléfono 452-6418. RCB 24, rendimiento que se siente, actitud que se nota. Si querés que tu auto hable por vos, tráelo donde corresponde. Llega Lavadero El Tano.
Calidad, detalle y brillo de verdad. Estamos en José Quevedo y Suipacha, teléfono 452-6418. Lavadero El Tano, brillo que se siente, presencia que se nota. Buen quite de Rostaño abajo. Nos encontramos con Gonzalo Rostaño, hincha y fanático de Racing de Córdoba, quien llegó a jugar en la academia desde 2024 hasta principios de este año, donde se iría cedido a Orense de Ecuador, donde se encuentra hoy en día. Gonza, primero que nada, muchas gracias por aceptar la llamada, muchas gracias por unirte. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encontrás vos? ¿Y cómo te encuentra Ecuador también, una ciudad muy distinta a lo que es Córdoba? Hola, buenas. Bueno, gracias primero por la entrevista y después, no, gracias a Dios, desde que me tocó salir de la zona de confort, de mi ciudad, de mi club, me han tratado excelente, los chicos, los dirigentes, toda la gente allegada al club, la verdad que siempre se han portado de la mejor forma conmigo, así que, bueno, como dije, gracias a Dios estoy bien, cómodo, dándole para adelante. Bueno, tuve una pequeña lesión entre medio, pero bueno, ya estoy ahora al 100% de nuevo, siendo citado, convocado, entrando a los partidos, así que nada, feliz de volver al ruedo. Antes de pasar con las preguntas de Racing, te quería preguntar por la lesión, ya que te vi y habías salido lesionado y hace poco volviste a los entrenamientos. ¿Cómo fue la lesión? ¿Cómo te encontrás vos? Bueno, en los primeros partidos, bueno, estuve jugando, y acá en un partido local durante el primer tiempo, me cruzaron así de costado, vino el equipo rival y me golpeó la rodilla. Después con los estudios salió una mini fractura en el fémur de la pierna derecha y una distensión de ligamento. Entonces, bueno, todos los médicos de acá del club me dijeron que la había sacado, dentro de lo malo que fue la lesión, la había sacado muy barato por cómo se dio en la jugada, la foto de la lesión y todo. Todos pensaban que que iba a pasar a mayores y bueno, gracias a Dios fue un mes y medio. No fue tanto, para lo que podía llegar a haber sido, que no me gusta ni nombrar las lesiones, ¿viste? Pero bueno, como también te dije, los médicos siempre estuvieron atentos a mí, a la recuperación y cuando tocó volver ya a la cancha, obvio que al principio, la rodilla es jodida y había unas pequeñas molestias, pero bueno, todo con fortalecimientos eso se fue disminuyendo y ahora ya estoy bien. Bueno, me alegra que estés bien, Goncita, de ya, en todo el apoyo mío. Y bueno, empezando con las preguntas de Racing, debutaste hace 2 años, en 2024. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Qué recordás de ese primer llamado que, bueno, te hace estar donde estás hoy, jugando en el exterior, ya en Ecuador? Sí, estoy agradecido, sobre todo, bueno, me habían llevado a la pretemporada un cuerpo técnico, el cuerpo técnico Diego Pozo. Después, bueno, por diversos factores, a los chicos nos tenían jugando en la local por más que entrenábamos con ellos. Y cuando hubo cambio de cuerpo técnico con Juan Colave, él ya me conocía, ya el primer día nos había juntado a hablar a los chicos diciendo que estemos tranquilos, que iba a llegar el momento, que como nos los habíamos enfrentado con la local de Racing, él dirigiendo Las Palmas, él ya nos conocía cómo éramos cada uno, qué le podíamos llegar a dar y bueno, fue cuestión de unas 2 o 3 semanas, que fui, ya había empezado a ser citado y ya en la primera citación, me tocó ingresar, así que ese debut la verdad que es lo que uno espera siempre, desde chiquito, uno que juega al fútbol, esperaba ese momento y se dio de la mano de Juanca, la verdad que una alegría inmensa mía, de mi familia, de todos. Más para vos, me imagino, siendo hincha de Racing como tu familia, ese llamado fue una locura. Tal cual, cuando termina la semana, porque Juanca entrenaba, a la par con todos, entonces uno por ahí no sabía quiénes eran los citados, quiénes eran los que, completaban el banco, entonces cuando nombra a los citados y me nombra a mí, como que se empezaron a venir todas emociones buenas y todo, recuerdo de lo que uno peleó para llegar ahí, ¿viste? Así que nada, llegué a casa y lo conté en la familia
y empezamos a... Lo primero que hicimos fue festejar con un asado, eh, pero la verdad, como te dije, al ser una familia académica, por así decirlo, la alegría era todavía aún mayor. Todo buen festejo siempre tiene que tener un asado, eso es obvio. Sí, Eso sí, nunca sí. falta. Sí, sí, olvídate. Gonza, también esa misma temporada llega en el reducido. ¿Qué sentiste que le faltó a esa academia? Vos también por ahí no tienes tantos partidos, pero ya eras un poco titular para ganarle a ese nuevo Chicago, con un golazo en asta también. Sí, bueno, lo que me acuerdo de ese reducido, de ese partido, sobre todo con Chicago, yo creo que lo que no nos faltó más que nada, el tema de ser un poco más inteligente en el modo de cerrar el partido. O sea, nosotros siempre, bueno, desde que agarró en ese momento Diego Cochas, siempre íbamos para adelante. O sea, siempre buscábamos más goles, porque nos estaban saliendo las cosas. Entonces, uno en una etapa tan dura y sabiendo que por esa ventaja deportiva ya con el empate ellos pasaban, era como que capaz se podría haber analizado diferente en el segundo tiempo, cuando ellos ya se empezaron a venir contra nosotros. Era una cosa bueno, che, nosotros en realidad el gol ya lo habíamos hecho en el primer tiempo, era un defender un poco más, que nuestro labor ya lo habíamos hecho y ellos iban a entrar como más en la desesperación. Entonces yo creo que lo que faltó fueron eso, o sea, la inteligencia en ese modo como te acabo de explicar. También jugar con menos, también, bueno, me imagino que ahí en Chicago fue más difícil todavía. Tal cual, encima justo era un defensor, entonces como que cambió todos los planes sobre la marcha, tuvo que pensar rápido el técnico, nosotros tuvimos que ejecutar lo que pudimos y bueno, no lo lograron empatar y con esa ventaja pasaron ellos. Yendo más ahora, Gonza, el año pasado, en las últimas fechas, te fuiste aplaudido, y es algo que nosotros hablábamos mucho de esa última fecha, de que siempre en los últimos partidos era de los pocos jugadores que te ibas aplaudido. ¿Cómo fue para vos en lo personal, siendo, como te decía recién, hincha, fanático de la academia, junto a tu padre, junto a toda tu familia? ¿Cómo fue eso? Sí, siempre hablamos eso con vos cuando estábamos ahí en Argentina. La verdad siempre voy a estar agradecido con Racing, con la gente siempre lo ha demostrado el cariño que me ha tenido a mí y aún así a mi familia, que también al ir al estadio también lo saludaban y todo y lo sentían y lo hacían sentir ahí al cariño que tenían a todos nosotros. Entonces, en una de las últimas fechas, si no mal recuerdo, con San Martín en Tucumán, Sí, donde ganan eh, 1-0. le ganamos 1-0 y cuando me estoy yendo hasta se escuchó bastante la ovación, entonces yo me quedé en el túnel ahí porque no quería ir al vestuario llorando y que todos mis compañeros después arranquen con los chistes y entonces me quedé ahí emocionado un poco en el túnel y la verdad la alegría es inmensa cuando te pasa eso en la vida. La verdad que no hay una comparación o no te podría explicar bien lo que uno sentía en ese momento porque eran todas cosas buenas, por así decirlo. Me acuerdo de esa noche que te decían, huevo, huevo, unos pares de Gonzalo Rostaño, pero toda la cancha era huevo, boludo, era piel de gallina impresionante. Sí, como te digo, uno al escuchar eso y sobre todo venir del club donde debutó y donde estuvo la mayoría de los años, todavía más, la alegría y mi familia lloraba también después en la tribuna al escuchar eso de mí, como que estaban orgullosos de lo que me convertí y todo, y eso a mí también me llena el alma, porque viste, uno siempre por ahí le quiere devolver a los padres todo lo que ellos hacen por uno mismo, lo que hicieron de chico, todo el esfuerzo que han hecho, así que bueno, la verdad que la alegría también va por ese lado. Gonza, bueno, ya la última pregunta, si no te molesto mucho más. Preguntarte ahora que estás en Ecuador, ¿cómo se dio tu llegada a Orense? ¿Qué te hizo elegir esa propuesta? Y bueno, todos hablamos ahí con amigos de Racing de Córdoba de que vos eras un chico con mucho futuro y te vinieron a buscar clubes de Argentina
y también de otros países. ¿Qué te hizo elegir a Orense? Bueno, con respecto a las ofertas que tuve, por otro factor que no es el mío, digamos, no se pudo dar por las ofertas que hubo en Argentina, por que no hubo acuerdo entre presidentes, entre club y club, negociaban y no llegaban a un acuerdo, entonces las demás ofertas no se llegaron a un acuerdo por eso, fue más que nada por eso, y bueno, Orense había hecho una oferta más formal, también era en cuanto a necesidad, era el club que más me llamó, me habló todo el cuerpo técnico, hablaba con ellos, era como el que más estaba interesado en mí, o sea, también fue por ese lado y también porque uno pudo también desbloquear como otra medallita más de la Copa Sudamericana. Bueno, no pudimos pasar de ronda, pero el haber jugado ese partido también como que me motivó también a venir para estos lados. Obvio que también estaban las de Argentina, que estaba más cerca de la familia, de todo eso, pero yo también estaba como enfocado y sabía que era el momento de pegar el salto, sea donde sea, ya me iba a ir de estar cerca de mis padres, o sea, yo eso lo tenía claro, así que no hubo problema por el tema de la distancia y todas esas cosas. Luego de ganar la Copa Corea en 1981, Racing de Córdoba viviría sus años buenos y malos, aunque en una época dorada, porque en el 1982 sería el mejor equipo cordobés ubicado, venciendo a clubes grandes como Independiente y clásicos como contra Instituto. Ahora sí vendrían años buenos y malos hasta el 90, pero antes de llegar al 90 tenemos el 83, donde Racing llegó a cuartos de final del Nacional, pero sufriría su primer descenso. Pero un año después, en el 84, lograría su mejor puesto en el Metropolitano, quedando cuarta posición, invicto de local. Tras la reestructuración de AFA en 1986 y 1989, Racing ahora sí viviría unos años irregulares, donde para 1989-1990 sufriría la baja a 16 fechas que finaliza el campeonato, la baja de Rodolfo Mata, donde el club al parecer no cumplió con lo que él pidió, y también a falta de 10 fechas se irían Pascual Noriega y Demol, jugadores míticos en la academia. Seguido de esto, a falta de 10 fechas también, Racing jugaría con todos los juveniles, pero donde conseguiría 3 victorias consecutivas. Pero, perdería ante Boca por 5-0 y se consumiría el descenso, perdiendo la promoción ante Chaco Forever por 2-1. Entre 1990 y 1992, Racing de Córdoba jugaría en Nacional B, aunque para esta última temporada, 92-93, descendería a la Liga Cordobesa, donde ahí estaría hasta el 97, donde vendría Juan Manuel Ramos, donde conseguiría 2 ascensos seguidos, hasta el 99 vencer a 13 de junio de Pirané ante 20.000 hinchas en el Miguel Sancho. Racing de Córdoba, entrando en nuevo milenio, estaría en el Argentino A hasta el 2012, pero antes de llegar hasta allá, la academia en el 2006 tendría una empresa gerenciadora que dejaba el club con deudas y quiebras, pero muy grandes. La gente y los socios salvarían al club. Llegando a 2012-2013, la academia descendería al Argentino B, pero nuevamente una quiebra llegaría, un pedido de quiebra sería, donde serían una quiebra, deudas, jugadores que no cobraban, no entrenaban. Pero la gente, los socios, salvarían nuevamente al club de quedar en una quiebra y no volver a existir. En su vuelta al Federal, Racing de Córdoba haría una excelente campaña, pero quedaría eliminado ante Chaco Forever por penales. Pero para el año próximo, nuevamente haría una gran temporada, donde ganaría la final ante Villa Mitre por 5-4 en penales y volvería al Nacional B luego de 20 años. Desde ahí hasta octubre de 2025, donde estamos grabando este documental, la academia se mantiene por 4º año consecutivo en el Nacional B, con altas y bajas, eso es cierto, pero se logra mantener y estar cerca del sueño de primera. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Ojalá hayan aprendido algo de la historia del Racing cordobés. Nos vemos.